que también se puede encontrar, que sería esto, que sería como la tierra justamente al centro, y sería el agua, la madera, el fuego, el mineral, y la tierra al centro. ¿Por qué la tierra al centro? Porque justamente es lo que interrelaciona el resto de los elementos, ¿no? La tierra es como el punto donde se hace la transición de una estación a otra, es como la estación del estío que le llaman, ¿no? Esa transición, ese cambio, cuando estamos en verano y empezamos a pasar ese otoño que no, ¿no? Hay como un momento que no es ni una cosa ni otra, es justamente lo que llaman en la Tierra. Y a su vez como orientación, también los elementos tienen una orientación. Entonces la Tierra es el centro, ¿no? Es como el punto central y ya tenemos el norte, el sur, el este la madera y el oeste el metal, por ejemplo, ¿no? Son como referencias si lo vemos desde ahí. Pero dicen que la humanidad ha perdido su centro y esa tierra se ha corrido y se ha generado este movimiento del 5, que el 5 también, ya entrando en otras artes de la numerología, tiene que ver más con el movimiento, ¿no? No es como ese 4 que es más estable. Yo digo que en algún momento tiene que aparecer un sexto acá para volver a estabilizarnos como elementos, ¿no? Como humanidad, como si estuviéramos en una transición como especie, ¿no? No podemos quedarnos acá porque nos autodestruimos, ¿no? Eso lo dicen todas las tradiciones de diferentes maneras. Entonces ese equilibrio no es que se ha perdido, pero justamente muchas veces el caos genera, ¿no? Bueno, corto, tengo unas plantas, las corto y crecen otras y así, en general la vida, ¿no? Hay veces que lo ideal sería que a través de nuestra conciencia podamos ver el cambio y lo hagamos, ¿no? No que la vida nos pegue esa patada atrás para que, venga, Ale, muévase, ¿no? Claro, sí. Despabila, eso es que sí se cae, despabila. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento de transición, hay que verlo así, y hay que, a la medida que nos vamos dando cuenta, ir volviendo a ese centro o generar otro recurso que estabilice esa movilidad, ¿no? Ahí estamos, algunos en un lugar, otros en otro. Esta Tierra es un espacio de muchas dimensiones simultáneas, ¿no? Y esta tradición oriental lo que tiene de bonito es que son una cultura que tiene mucho registro de todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces nos han transmitido de una manera muy precisa todos estos conocimientos que se han pasado a Occidente de una manera a veces muy occidental, ¿no? Como muy mecanicista, muy tal, pero ellos manejan, es muy taoísta esto, en ese sentido, ¿no? Son esa energía del yin y el yang, que es lo expansivo, el yang, ¿no? Y el yin es esa energía que se contrae. Son esas dos fuerzas que vienen de una unidad. Y a partir de ahí ellos desarrollan toda su cosmovisión. Esa cosmovisión no es algo que ahora termina siendo una medicina, pero en su momento era una forma de entender la realidad y que ahora la física cuántica tiene una similitud con el taoísmo, ¿no? De diferentes maneras, pero se llega a lo mismo, ¿no? Que la luz se comporta de manera de partícula o de onda, el yin y el yang, es lo mismo, ¿no? Es cómo funciona la materia. Entonces esta gente, estos taoístas, esta antigüedad, se dieron cuenta básicamente de cómo funcionaba la realidad en la que estamos. Entonces, una vez que esa energía celeste que tiene todo un desarrollo toca la Tierra, se desarrollan estos 5 elementos. Y estos 5 elementos empiezan a circular como en un anillo sin fin, ¿no? Como no termina nunca. Que viene el otoño, llega el invierno, empieza la primavera, sale el verano, y así la Tierra danza alrededor del Sol y esto, ¿no? Y hay cuerpos que mueren, pero vuelven a nacer otros. Es una misma vida que ha encontrado una manera de ser eterna, ¿no? Con la semilla, con los hijos, con diferentes formas. Ya después hay tradiciones que hablan de seres inmortales, ¿no? Entonces hay mucha amplificación. Pero la inmortalidad del ser en realidad va de justamente no perder el ciclo, ¿no? O sea, como volver a estar en este circuito. Pero esto, ya que estamos esperando a Isabel que llegue y comenzar, viene de antes,
viene de antes. ¿Cómo llega la explicación hasta aquí? Simplemente para que, muy brevemente, para que tengan una idea, justamente ellos lo que hablan de ese yang y ese yin que viene de una unidad. Y ahí se manifiesta ese simbolito que es el Tao. No sé si todos lo conocen, el yin y el yang, ¿no? Vale. A partir de eso, justamente lo que dicen ellos es que está esa energía de contracción, esa energía de expansión, pero esas energías tienen la posibilidad de una cambiar en otra, ¿no? El yang cambia en yin y el yin cambia en yang. O sea, cuando la energía se contrae, el mineral, ¿no? Máximo de yin, ya se empieza a expandir. Se expande, se contrae, se contrae. Se expande, se contrae, se contrae. Eso sucede en los cuerpos más sutiles, en la energía como tal. Esto ya es algo físico, ¿no? Pero en la energética sucede lo mismo. Se contrae y se expande, ¿vale? Entonces, y cambia. Entonces, el cambio eso, ellos lo señalan también. Entonces ven que hay tres posibilidades. Algo que se expande, algo que se contrae y una transformación, una mutación de una cosa en otra. Entonces básicamente ellos empiezan a jugar con los números y con las liñitas, partidas, enteras, enteras, partidas, entera, entera, partida, partida, y así empiezan a desarrollar toda su cosmovisión, que comienza con el octograma de Fuxi, que Fuxi era un emperador blanco, era el primer emperador que se llama mítico, vamos a decir, de esta tradición, que justamente lo que da es ese octograma. Y ese octograma lo que explica, básicamente por resumirlo, son los movimientos que tiene la luz, ¿no? Eso, se expande, se expande, se expande, se expande, se expande, se contrae, ¿no? Esas posibilidades de 3 son 8. Y eso es lo que dice él y forma ese octograma que lo pueden encontrar así como el octograma de Fuxi. De ahí sale el libro de I Ching, también, no sé si lo conocen, que es el libro de las mutaciones, ¿no? Es un libro oracular de la antigua, que no es ni China, es de Oriente, muy, muy, muy antiguo. Y I Ching significa justamente, entre comillas, el libro de las mutaciones, el libro de los cambios. Que de esos 8 trigramas salen, trigramas son 3, ¿no? 3 liñitas, partidas no enteras, salen los hexagramas. Entonces son 64. Son 64 porque combinan 3 y 3 y hacen 8 por 8. Entonces, en fin, sigue la numerología. Sí, eso sí lo conoces. Bueno, y eso lo que da justamente son las posibilidades que tiene la vida de manifestarse. Son como estadios, ¿no? Entonces uno cuando hace la lectura oracular hace una pregunta o pregunta algo y te amplifica como la situación. No te habla de, sí, es mejor separarte o viajar, no. Te abre el estadio de conciencia de todo lo que está aconteciendo en ese momento, ¿no? De una manera un poco compleja, la verdad, en algunos textos. Ahora hay textos un poco más, ya más entendibles, sí, más entendibles, depende cuál agarremos. Entonces, básicamente eso. Esos 8 trigramas que les decía se corresponden a 8 canales en el cuerpo, ¿no? Y esos dicen ellos que es la idea del ser. Es como esto de Platón, ¿se acuerdan, no? Del mundo de las ideas. Bueno, lo mismo. Entonces decían que esa idea, que nosotros antes de nacer físicamente somos una idea, ¿no? Y esa idea aterriza a este mundo. Entonces nosotros estamos conectados a una fuente que nos da vida. Entonces hay 2 canales, uno principalmente, que se llama San Xiao, que es como los 3 calderos, los 3 fuegos, es la traducción San, Xiao. Xiao es como caldero y San es 3. Volvemos al 3. Para los chinos el 3 como un número, el 1 crea el 2 el 3 y el 3 es todo lo que existe, dicen ellos. ¿Por qué? Por eso que les explica al principio. Entonces, ese San Xiao es una vía de luz. Imagínense que esa vía de luz lo que hace es conectar esa idea que somos con la materia. Es el puente. Y eso es un canal en el cuerpo, que está ahí, que se trabaja y tiene sus utilidades dentro de esa visión, ¿vale? Pero una vez que eso toca la tierra, o sea, por ejemplo, se une nuestro padre con nuestra madre, y cuando esa concreción en el útero materno, quien trae esa energía es ese canal. Quien se encarga de desarrollar ese ser es ese canal, ¿vale? Después hay otro que desarrolla nuestra personalidad y tal,
Y ya el ser se conforma, y una vez se conforma y entra a la materia, entran los canales que vamos a conocer, que no vamos a conocer los canales, pero justamente en los elementos y en la relación de los elementos. Entonces, nosotros vamos a entrar en esto, pero ya que estábamos esperando a Isabel, digo, les voy a contar de dónde viene esto, porque esto no... El canal ese que dices tú es el Sutrama, se llama San Xiao se llama. ¿Y tú no conoces el Sutrama, el que conecta? No, eso es de otra cultura. ¿Te refieres a Susuma? Sutrama, el Susuma es este, No, ya, pero que se junta con este. Como has dicho que se llamaba la forma. 5 reinos mutantes, 5 elementos. Le has dado un nombre. No sé cómo lo has dicho. No sé qué dije, no sé No, qué es dije. que como no lo dices en el momento. Perdona, ¿hay algún libro que explique lo que acabas de contarnos? Sí, hay libros que explican eso. Lo que pasa es que yo creo que es mucho lío, ¿no? Porque Yo he comprado libros porque me ha cuesta interesado mucho. y no he entendido nada. cuesta mucho Yo entender tengo esto. algunos textos escritos que los puedo No he pasar. entendido nada. Hola, a tu espera estaba contando del San Xiao y del I Ching y todas esas cosas. Por eso tiene la cara que tiene. No es porque llegaste, es porque le estaba contando cosas. Y en el aire, todo acá, ¿no? Sí, después les puedo pasar algo si quieren. Perdona, ¿has dicho San Xiao o San Es Xiao? Sanjiao, que es San Xiao. Entonces son los 3 fuegos, los 3 calderos. Nada, cositas que están ahí, ¿no? Pero bueno, listo. Entonces, eso es como, es lo que hace que esto se manifieste, básicamente, ¿no? Pero una vez que estamos acá, nosotros lo que nos interesa son estos 5 reinos. Les estaba contando que a falta de pizarra armamos un... No, o sea, Qué me bonito. parece Ah, que precioso, sí. sí. Ah, que O sea, sí. lo estaba contemplando que está muy bien, y sí. muy alquímico. Y Maika me decía de grabar, les mando un saludo para el futuro, que está bueno, me dijo sí, que a ella le interesaba grabarlo, y yo, bueno, queda ahí, después hasta lo pueden ver. Yo tengo un vídeo que explica un poco lo que vamos a hablar, pero bueno, nunca lo digo igual, es imposible hablar de lo mismo, y bueno, ahí les quedó la introducción también ya de esto. Bueno, entonces, vamos a la reflexología. ¿Por qué me interesa que ustedes sepan esto? Porque en la reflexología estamos viendo justamente, ¿qué vimos ayer? El riñón, la vejiga, el estómago, el pulmón, o sea, vimos los órganos, ¿vale? Y las personas van a venir con temas de dolores, que me duele una articulación, que tengo temas de hueso, que tengo problemas circulatorios, que tengo algo en la piel, ¿no? O sea, porque... Y que tengo algo en la piel y circulatorio y en la sangre y en los huesos o sea, y todo junto también, porque ahora acá está todo un poco más complejo de entender qué es lo que se origina. Antes era como me duele la espalda y me duele la espalda. Y hay gente que sigue así, gente de campo. Yo estos años estuve ahí en La Mancha y atendíamos muchos pacientes del campo que trabajan, ¿no? Y la gente venía por el dolor de espalda. ¿Y cómo está? No, muy bien, me duele la espalda. Por el trabajo y punto. O sea que no, ninguna complicación de eso, de 1000 historias, ¿no? Como esos dolores de antes, ¿no? Era como esto y ya, ¿no? Pero ahora no, ahora hay temas de esto y a más analíticas, más problemas tenemos, y además vamos al médico, más cosas nos encuentran, y que la glándula, y que el coso, y que tal, y que cual. Entonces es como se vuelve complejo para estas historias. ¿Alguna vez un video? Ahí, no pasa nada. Y entonces, bueno, vamos a ver los reinos porque vamos a asociar esos órganos con los elementos. A mí lo que me interesa, esto es muy amplio, si alguien, tú lo leíste, entonces tiene, ¿no? Me dijiste que lo habías leído. A ver, yo lo de los reinos sí lo trabajo con manos. Entonces, claro, es el agua, es el elemento del agua, ¿vale? Pero tiene una orientación, pero tiene un color, pero tiene un sabor, pero tiene una parte en el cuerpo. Y es toda una génesis que se va a desarrollar
Pero a mí me interesa ahora que nos quedemos con tres cosas básicas, que son el elemento, el órgano y la entraña que vimos, y el estado anímico. Vamos a comenzar por esa triangulación. ¿Por qué? Porque al final, lo más fácil a la hora de atender a alguien, porque la mayoría no está atendiendo, pero quienes estén atendiendo, o sea, la forma más fácil hoy en día de diagnosticar, de ir a ese origen, es el estado anímico, ¿no? El estado anímico de la persona, si la persona tiende a la tristeza, tiende a la angustia, si al enojo o es más miedosa, eso es lo que realmente te dice cómo está la persona, ¿vale? Eso es lo importante. Y eso a partir de ahí uno ya con eso conecta y dice, esto está asociado con este órgano y esto se puede desarrollar. Es lo mismo que vimos ayer con los puntos de reflexología. Hay 1000 puntos y cositas, pero prefiero que aprendamos la base y a partir de que ustedes entiendan eso, desarrollen, a que veamos 1000 cosas y no les quede ninguna, ¿vale? Y que se hagan un enredo. Entonces, una vez que todo ese cuento que les dice anterior, ese Sanjiao toca, lo que va a hacer justamente es ir al agua. El agua es el origen de toda la vida. Esto es muy sencillo de ver. ¿Dónde se origina la vida? En el agua. El agua es el vehículo de la vida. El agua es una cosita ahí, transparente, sin sabor, a no ser que tenga cloro y esas cosas que nos gusta ahora, pero es como insípida, ¿no? Y tiene ese potencial de crear vida, ¿no? O sea, el agua, bueno, qué decir. Esa agua, a nivel de cuerpo, como elemento, está asociada justamente al riñón, entonces vamos a tener untado el riñón y la vejiga, ¿no? El riñón va a ser el órgano yin, o sea, lo que hablábamos, ¿no? Ayer, eso yin, que justamente va a ser muy importante porque el riñón va a ser nuestra energía vital, va a ser como esa velita encendida ahí adentro que va a marcar nuestra vitalidad. Y la entraña acoplada, quien está acoplado a ese riñón, va a ser la vejiga, justamente, que va a ser de entraña, que va a ser la encargada de eso, depurar esas aguas, movilizar, básicamente. Entonces, a nivel anímico, psíquico, mental, para los chinos, para esta medicina, nuestro psiquismo no está en el cerebro, ni mucho menos, sino que se origina en nuestra mente, nuestro yen, que dicen ellos, que es el conjunto de nuestra herencia, de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestra alimentación, de nuestra respiración, todo lo que compone a Maxi, a Maika, a Cristina, o sea, todo lo que nos compone es nuestro yen, es nuestra alma también, hay muchas traducciones. Entonces, en esa impronta del elemento agua, justamente los órganos son los que generan esa impronta. Cuando estamos en el útero materno, cuando somos niños. Entonces, ¿vieron la película? Siempre digo lo mismo gracias a esta película, la de esta del revés, que se llama, traducción acá en española, o que es animada. Los 5 elementos. Sí, No, la de... Elemental. Sí, algo Los 5 así. elementos, ¿no? No es 5 elementos. Acá es del revés en España. Sí, esa del revés. Sí, del revés. Así se llama. Sí, No, del no, revés. Y tiene... Sí, Bueno, que es la historia de una emociones. niña pequeñita que nace y el mundo interno de la niña. Entonces le ponen unos macaquitos adentro y justamente en la noche vienen unas bolitas que son las experiencias. Ella tiene una impresión de que la madre la abraza y llega una bolita de un color y eso se almacena, ¿no? Y así, bueno, y ahí arranca a desarrollar. Está muy, muy bien, la verdad, como comienza. Entonces, un poco eso es lo que dice a nivel energético, que la resonancia de los órganos, de los 5 órganos, genera impresiones en el cuerpo que justamente determinando cómo sean, se almacenan, sí, en el cerebro. Pero el cerebro al final es la médula que se manifiesta del agua, ¿no? Es una manifestación del agua. Entonces el origen está, en este caso, en el agua, en el riñón. ¿Y el riñón qué es? Esa agua tiene que ver con la identidad del ser, ¿vale? Es nuestra identidad. ¿Por qué? Porque es de donde venimos. Y esa identidad se traduce como firmeza, ¿no? Es la firmeza del ser.
Y es también lo que a Maika no le gusta, pero yo le voy a dar una vuelta para que le guste, es la responsabilidad del ser también. Pero hay que ver la responsabilidad con qué. No es la responsabilidad con lo que tus padres y tus madres te dijeron, ni con lo que la educación te ha dicho en la infancia, ni nada parecido. Es la responsabilidad con lo que nos crea, ¿vale? Esa es la esencia del agua. Y a partir del agua, todo se desarrolla, ¿vale? Entonces tenemos eso. ¿Y qué pasa si el agua se altera? Nuestra agua interna. ¿Qué pasa si nosotros perdemos nuestra identidad? Perdemos nuestra firmeza, hacemos cosas que no sentimos. Se convierte esa energía en algo que llamamos miedo, ¿vale? Esa energía no es mala ni es buena, es una forma de expresarse la energía que se traduce como miedo. ¿El miedo qué es? Que la persona justamente no se siente segura, no puede hacer las cosas que siente y se empieza justamente a dividir psíquicamente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y todo, o sea, podríamos explicar el agua y ya, porque al final todo termina en el agua, ¿no? O sea, todos en el fondo, lo que termina alterando al resto de los reinos es ese miedo. Y determinados sistemas en los que vivimos lo tienen muy claro. No sé si estudiaron medicina china o qué, pero, o sea, cómo manejar las masas a través del miedo, ¿no? Un virus que no se ve, que anda ahí, que te puede atacar, ¿no? Claro, entonces, y es todo así, ¿no? Entonces ese miedo nos desconecta de nuestra identidad y hacemos un montón de cosas menos la que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que hacer una cosa, que es ser responsables de nuestra identidad. Pero hacemos todas menos esa. Y así estamos, ¿no? Ese sería como un resumen de la humanidad. El resumen de la humanidad actual es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar eso? Vale, hay todo un circuito. ¿Se entiende esa triangulación? Órgano, riñón, vejiga, con la entraña, el estado anímico, la responsabilidad, esa firmeza, esa identidad, y como patológico es el miedo, ¿vale? Y el elemento agua. Eso como primer triángulo, hasta se puede hacer un triangulito que la geometría ayuda a incorporarse. Fácilmente, aparte justo esto me gusta, porque Mike dice que tiene agua también, y digo, es que me gusta que tenga agua también. Esto va a representar el elemento madera. El agua, muy fácilmente, todo se ve, ¿no? Que el agua, esta lluvia que cae, ¿a qué la hace bien? ¿No? A la madera que crezca. Vale, entonces, pero me gusta que tenga el agua, porque dice la tradición también, que al final todo es agua. Nada más que se va transformando. Por eso que decía que el yin y el yang es yin y el yang, pero tiene la posibilidad de mutarse. Bueno, el agua es agua, pero tiene la posibilidad de mutarse. ¿En qué? En este caso, en madera. ¿Vale? Sí. Perdona, lo del triángulo del agua que has dicho es riñón, vejiga. Riñón, vejiga, eso es un punto. El elemento agua y la entidad psíquica. Eso está en los apuntes, ¿no? Eso está ahí, sí. Hay un cuadrito, pero ahí está hecho cuadra. Vale, yo ahora lo que estoy explicando es como por triada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, ahí estoy desarrollando. Me gusta mucho la geometría para enseñar. Siento que es como fácil de incorporar. Y la otra vez no lo he terminado de diseñar, pero a ver si lo termino, se los paso. Porque siento que a veces es como que si entra eso y le agregas otra cosita y otra cosita, ¿no? Es como, bueno, en fin, no voy a entrar ahí, pero las matemáticas, por ejemplo, como las enseñan, es muy malo porque le enseñan números sueltos al aire, ¿no? Pero si la matemática necesita estructura, necesita geometría para entenderse realmente, ¿no? Entonces yo creo que los conceptos son igual de válidos. Y el 3, por esto que les explicaba al principio, es una forma que todo el mundo entiende. Si las cosas se enseñan de a 3, eso lo pueden tomar para si algún día tienen clases que enseñar algo, tomen 3 puntos, siempre. El 3 funciona para todo. Como para cualquier cosa que haya que explicar, que vos decías qué complejo, cómo le explico esto, el número 3. 3 factores. 3 factores que sean, ¿no? Como esto y esto. Y a partir de ahí, ya que se va amplificando. Pero eso genera como una especie de raíz, ¿no? Vale, entonces nos vamos a la madera. La madera, a nivel de quienes no sepan,
A ver qué se imaginan. Si eso es el riñón, la madera, ¿qué puede ser? ¿Órgano? Estómago, No, corazón. no. Los ovarios. Ah, pero vos tenés que saberlo, ¿eh? Vos eras de las que yo te tenía entre los que sabían. No lo sé. No, pulmón. Los No. ovarios. Esto es el hígado. Ah, el hígado. Órgano y entraña sería la vesícula biliar. Entonces el órgano es justamente hígado, yin, energía yin dentro de la madera, y la vesícula biliar justamente va a ser la entraña, ¿no? La entraña es energía yang. Entonces tenemos la madera como elemento, órgano y entraña, y el hígado, ¿a qué se asocia? A nivel así como Ira. a la ira. Eso es. Rabia. Claro, entonces como patológico se asocia mucho al enojo, a la ira, a la cólera. ¿Pero por qué? ¿Qué es la cólera? ¿Qué es la ira? ¿Qué es el enojo? Justamente es cuando no, esa energía de esa identidad no toma una decisión, cuando no tomamos decisiones. El reino de la madera se corresponde con la decisión. La decisión como flexible. ¿Por qué? Porque es madera, porque esto se mueve, ¿no? Tiene movimiento. Me encanta esta pizarra. Sí, porque es que, ¿no? que las cosas hablan solas, ¿no? Como la madera, que tienes agua, que se está transformando en madera, porque esto al final esta agua, esto está absorbiendo, me estoy haciendo madera, y la madera justamente es flexible. Entonces esa flexibilidad es la decisión. ¿Qué pasa cuando no tomamos decisiones? ¿Qué es una ira? ¿Qué es un enojo? Es energía acumulada. Es energía que se acumula y al final es una decisión. Es una decisión que no nos gusta. O sea, no nos gusta porque nos sentimos mal cuando nos enoja. Pero muchas veces el enojo nos sirve de vehículo para decir algo, para hacer algo que no nos animábamos, ¿no? Y muchas veces las personas se enojan y vos decís, pero ¿por qué habla así, no? Claro, es porque en realidad tiene miedo y lo expresa de una manera enojada. Entonces disfraza ese miedo, ¿no? El hombre, por ejemplo, es muy de eso, ¿no? Como no quiero ver la emoción que hay ahí atrás, entonces aparento una actitud. La mujer, no todas, pero no, como hablando en general, ¿no? Tiene más contacto desde la infancia, desde cómo se comparte con sus amigas, ¿no? Que ya hay un vínculo más de cariño, de contacto, del abrazo, entonces no tiene tanto problemas a veces de demostrar, no siempre, ¿no? Como muy en general, para que lo vean, ¿no? Entonces, muchas veces el enojo disfraza miedos, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, pero bueno, la persona se enoja ¿para qué? Para movilizar, para decir, para hacer, ¿no? Como es un mecanismo, o sea, por ejemplo, estás en el bosque y está de noche y tengo que pasar por un lugar que me da miedo, hay como una actitud de, bueno, ¿no? Como de decisión, pero así como guerrera, ¿no? Por decirlo, para atravesar, o en las ciudades, a veces cuando tenemos que atravesar determinados lugares, acá en España por suerte no pasa mucho, pero hay lugares bueno, que sí, que hay que poner cara de algo porque que si no te comen, ¿no? Pero bueno, y entonces la decisión, esa decisión flexible. ¿Qué significa la decisión flexible? Que yo digo, bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que ha sucedido acá. Voy a Aranjuez a hacer la formación de reflexología. Vale, eso es una decisión. ¿Qué es una decisión? En pos de mi identidad, porque a mí me gusta dar esto. O sea, yo sé que tengo una beta de venir a compartir estas cosas. ¿Por qué? Porque me gusta, porque yo innatamente, aunque no estén ustedes, yo sigo estudiando, sigo interesándome en esto y me termino dedicando a las terapias, pero por una introspección y por una búsqueda interna, que después se refleja en un oficio. Pero no fue que yo dije, voy a estudiar medicina china porque quiero trabajar de eso, no. O sea, yo lo hago porque a mí es algo que está muy innato en el ser, ¿no? Como eso que va buscando y que vas haciendo, que después lo traducís a un trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde nos complicamos muchas veces las cosas. Entonces esa decisión era que veníamos y íbamos a hacer la formación en el espacio de Ana. Vale, eso es una decisión. Pero, como se fueron dando las circunstancias,
un día hablando con Mike dijimos, pero si lo hacemos acá en la casa, porque al final ahí hay que llevar las camillas y acá. Bueno, que nos dimos cuenta que había una decisión más fácil, que era hacerlo acá mismo, que era donde íbamos a estar, y que incluso hasta nos quedaba más práctico porque teníamos ¿no? Que podíamos hacer una infusión, que bueno, en fin, que se daba todo mejor. Y eso es una decisión flexible. Yo podría haber dicho, no, que ya quedamos con Ana y ya tal y cual. Entonces yo la llamé a Ana, hablé con ella, le expliqué y cambiamos, y generalmente esa flexibilidad hace que las cosas sean más sencillas también, ¿no? Pero la decisión era hacer la formación. Yo iba a venir aunque hubiera una persona, porque para mí esa no es cuestión de cantidad. Cuando hablé contigo, que me dijiste, ¿no? Que yo les mandé en un momento si lo podíamos cambiar de fecha, porque Maika se tenía que ir, al final, bueno, se pudo quedar. Y entonces, para mí no es cantidad, es cualidad. Yo sé que una persona que aprenda esto, en su vida lo va a hacer. Entonces, para mí es importante. Entonces, bueno, a ver cómo gestionamos para que eso suceda. Lo hacemos en la casa de Maika. Mirá cómo estamos en sillones, o sea, calentito, o sea, estupendo el día de hoy. Entonces, eso para que entiendan, o sea, pongo ejemplos para que se entienda de qué hablamos, ¿no? Porque el enojo no es malo, ni la ira, son comportamientos patológicos, por decirlo de alguna forma, de desequilibrio de energía acumulada. Simplemente es eso, una energía que no saben causarse. Entonces, importante, cuando estén enojados, cuando tengan esa irritabilidad, cuando estén así, hay algo que no están tomando una decisión. Eso es lo que se tienen que plantear. ¿Qué es lo que no estoy decidiendo? Genuinamente. ¿Qué es lo que no estoy diciendo? ¿Qué es lo que no estoy actuando? ¿Vale? Y va a haber muchas veces que van a decir, es que no sé qué decisión tomar en el abanico de lo que se presenta. Para eso les voy a dar una pista, pero muchas veces la decisión no es algo concreto. La decisión es, una decisión puede ser, no sé lo que tengo que decidir, pero eso es una decisión en sí. ¿Por qué? Porque yo estoy atento a la vida. O sea, no sé cuál es el camino, pero estoy atento. Eso ya te pone en una postura de atención, que tiene que ver con ¿qué? Con el aula. Entonces, esa atención te da firmeza, porque sí, es que son varias cosas. Entonces, a veces tiene que transcurrir el tiempo. Entonces, pero yo estoy decidido a atender. ¿Vale? Entonces, ya te cambia la energía. Porque si no, eso, la energía se acumula, queda ahí, el pensamiento va por un lado, la emoción por otro, seguimos actuando de otra manera y se pierde la coherencia. Cuando se pierde la coherencia, surge vibraciones contrarias en nuestro cuerpo, por decirlo de alguna forma. Entonces eso se traduce en, bueno, y quien vibra con eso es el hígado y es la vesícula biliar, ¿vale? El hígado para la tradición oriental es el general, es el jefe del ejército, ¿no? Y la vesícula es el juez, ¿vale? Pero los jueces de hoy en día no son flexibles, ¿no? La mayoría, ¿no? Pero como la justicia no es tan flexible como debería ser. La idea de esa vesícula es que nos dé la flexibilidad y que ese general, ese hígado, nos dé la firmeza, ¿vale? Es como esa combinación yin-yang, que uno trae firmeza y otro trae la flexibilidad. Entonces no se olviden de eso, de ser flexibles en las decisiones que tomen. Eso es importante, porque la vida, nosotros vamos hacia un lugar, pero hay veces que llueve, hay veces que hay sol, hay días que hace calor, más frío, hay viento, y tenemos que adaptarnos a eso, como las mismas plantitas nos muestran. Triangulación entonces, órgano, elemento, órgano, entraña, hígado, vesícula biliar, madera y el psiquismo, la ira, el enojo, pero como centro la decisión, ¿vale? Y nos vamos, la madera, ahora que viene el invierno, ¿qué es lo que hace? Fuego. O sea, es como muy, se ve, ¿no? Como el proceso que hace el elemento, cómo se va transformando. Entonces, ese fuego va a ser el elemento que se va a relacionar a... Queda poco ya, corazón, eso es. El fuego es... Sí, eso, es que eso, esa es la pregunta va ahí, para que... Es lo mismo que la reflexología, ¿no? Como el sentido común, a ver cómo lo podemos asociar. Fuego, órgano
el corazón. La entraña, el intestino delgado. Hoy en día hay muchos estudios nuevos, como todo esto de las neuronas, ¿no? En el corazón, en el intestino delgado, como también son parte de nuestra mente, ¿no? De nuestro estado anímico, sobre todas las cosas, ¿no? Con la serotonina. Sí, es como segundo y tercero, ¿no? Porque están, o el primero, diría yo. Yo creo que la microbiota que tenemos en los intestinos es mucho más, dice que hasta nuestras parejas eligen, así que si quieren cambiar de pareja, cambio la alimentación. Porque claro, hay una forma de generar, y claro, todas estas medicaciones que al final nos sirven como para levantar un poco en el momento, pero después las personas, si no hacen un cambio vital, quedan ahí, ¿no? Conozco personas que hace 10 años que toman temas para la depresión, ¿no? Que son eso, en realidad son inhibidores de la recaptación de la serotonina, entonces como, claro, te da como un chute ahí, pero eso se cronifica también, ¿no? Entonces te vuelves dependiente y tampoco, entonces eso sirve como para hacer un cambio, como decir, bueno, yo tomo esto un tiempo, pero también aplico cambios en mi vida, ¿no? Entonces ya cuando esa ayuda que me da química, cuando quiero acordar, ya eso, estoy en determinadas actividades, estoy haciendo, ¿no? Ya me moví de ahí y no estoy en ese pozo. Claro, porque hay veces que estamos en determinada situación que es difícil porque o sea, lo que vemos nos muestra, nos apaga, lo que hacemos también, ¿no? Entonces es muy como agobiante la situación que nos encontramos. Entonces eso, nada, hay veces que ayuda en esos casos, hay plantas que también sirven para eso, como el hipérico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que que ese corazón y esos intestinos delgados, el intestino delgado va a ser lo yang y el corazón va a ser lo yin. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, tenemos, bueno, qué decir del corazón, ¿no? O sea, el corazón habla por sí solo de esa intuición, de esa alegría, de esa bondad. Es como una alegría que no es por algo externo, es una alegría de sentirse a gusto con uno, ¿no? Entonces eso tiene que ver justamente con la identidad, con las decisiones que van nutriendo ese sentirse bien. Es cuando uno se levanta y está a gusto, ¿no? Con lo que está haciendo, ponerle que hoy me levanto y va, qué bueno, tengo este encuentro de reflexología. Bueno, que tiene también relación con lo externo, pero que hay una resonancia porque vamos siguiendo también nuestra intuición, nuestras corazonadas, como se dicen, ¿no? Entonces ese corazoncito se dicen que es el emperador y ese emperador tiene que estar tranquilo, ¿no? En la antigua China, el emperador, que en algunas tradiciones se sigue teniendo un poco eso, más o menos, el emperador está ahí. En la acupuntura de antes no se punturaba el canal de corazón, porque no se podía ni tocar en la acupuntura, él tenía que estar, ¿por qué? Porque es el que conecta la energía del cielo con la tierra, eso es lo que dice, es como el encargado justamente de distribuir y de dar el mensaje al resto del organismo, ¿no? Entonces, por eso la calma, no es porque sea mejor que el resto del organismo, no, es porque necesita calma, es como nosotros, cuando necesitamos tomar, no sé, contemplar determinada situación, lo mejor es estar en calma, ¿no? Como sentarnos a meditar sobre algo, o salir a caminar, o estar como en espacios de silencio. Eso naturalmente nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? O a contemplar la situación más ampliamente, ¿no? Entonces, eso eran las funciones de antes, como estaba el general, ¿no? Como está el emperador, la emperatriz, se le dice al intestino delgado, porque es la que purifica, ¿no? Esos mensajes, y es la que acompaña y al final es la que gobierna, ¿no? Es la que lleva el reinado. Esos son como los cuentos y las formas sociales, ¿no? Que tenían ellos de comparar. Entonces a nivel anímico es justamente eso, la bondad, la alegría, esa velita sostenida, ¿no? Bueno, como patológico, ahí hay diferentes formas de verlo, pero por un lado es la euforia, es esa alegría desmedida, ese fuego exacerbado, ¿no? Que se ve mucho hoy en día,
que no es alegría, es euforia, ¿no? Es como estoy sobreexcitado. Y se dice también, que esto se mezcla un poco, ahora lo vamos a ver con el metal, pero con la tristeza, por decirlo de alguna forma, que sería ese fuego apagado. Entonces el fuego tiene como ese eje, ¿no? Como el eje de la bondad, de la alegría, como de ese amor, ¿no? De ese dar, pero también tiene la euforia o eso apagado que es como que da esa tristeza, ¿no? Es como esa triangulación. Pero que vean cómo esa identidad toma una decisión, y esto es importante. La decisión, cuando está el abanico, otra cosa que pueden hacer, es lo que más alegría les dé, ¿no? Si yo tengo 4 opciones, o 5, o 6, o 3, o 2, ¿por cuál voy? Por la que me dé más alegría, ¿no? Lo que me dé más alegría, lo que me dé más tranquilidad, lo que sienta que es más bondadoso. Son como pequeñas pistas internas que hacen que la energía circule mejor. Por eso es que esto no es una medicina como tal, es una forma que si uno la aplica a su día a día, en la peluquería, con el trabajo, o sea, en cualquier lugar, ¿no? Con una clienta, con un paciente, con un hijo, con los padres, con tu vida, con los árboles, con los animales. Esas pequeñas decisiones hacen que tu energía, tu mente, tus emociones circulen de una manera. Son como movimientos de conciencia, básicamente, ¿no? Que eh, lo vas moviendo internamente. Vos podés estar caminando, pero internamente podés hacer gesticulando esto, ¿no? Como, bueno, tengo esto o esto. Esto. Claro, en esta sociedad ahí entra la culpa, el deber ser, todos estos rollos familiares, religiosos, políticos, en fin. Pero eso no es real, eso es invento humano, ¿no? Y ahí cada uno es libre de elegir la vida, ninguna es mala ni es buena. Pero sepan que lo que hemos inventado como humanidad es de humanos. Y los humanos, o nos podemos ver a nosotros mismos y darnos cuenta de lo que sabemos de la vida. O sea, nada. O sea, nos hacemos lo que sí, ¿no? Aparentamos que no, pero de verdad, que somos parte de algo muy misterioso. Cómo venimos, cómo nos vamos, a dónde vamos, quiénes somos, qué hacemos acá, por qué hacemos, por qué nos gusta. O sea, muchas preguntas que no tienen respuesta, que tampoco tiene sentido contestarlas, ¿no? Porque al final es una experiencia de existir. Entonces, bueno, pequeñas pistas que las voy como contando para que vean también algo práctico, ¿no? Pero eso, corazón, intestino delgado. Entonces, como ven, ya vimos el riñón y la vejiga, el hígado y la vesícula biliar y el corazón y el intestino delgado. Y todos estos órganos están en los pies. Y eso es lo que a mí me interesa. Que venga un paciente o una persona a atenderse y usted no le aprieten el hígado y diga, ah, te duele el hígado. Vale, ¿qué tenés? Hígado graso. O tener... No, que puede estar relacionado a la ira, al enojo, a las decisiones. ¿No? Que puede, como que hay más, que ahora vamos a ver, y lo pueden ver después y repasar en el texto, pero que claro, este hígado tiene que ver también con la articulación, con el movimiento, con la flexibilidad. Entonces, con esa flexibilidad, ¿qué va a tener relación? A los tendones, al movimiento del cuerpo, ¿no? Va a tener que ver justamente con ese movimiento. Y así, muchas cosas, como el agua va a tener que ver con los huesos, porque es la esencia, lo más interno, ¿no? Entonces van a poder asociar más cosas y no solo quedarse en te duele el estómago, ¿vale? Esa es la idea de esto, pero de a poquito. Y una pregunta así. Sí. Sí. Cuando va a cambiar el tiempo, que la gente se pone tan así, tan ¿Tan qué? enojada. Depende del tiempo. ¿A qué tiempo te referís? Sí. A ver, yo tengo, por ejemplo, mi padre, tengo a mi hijo, que digo, es que va a cambiar el tiempo, o sea, es que... Y claro, yo lo relaciono al hígado, Claro. a la ira. Mm. Y claro, como ahora es el elemento madera, no sé qué tiene que ver con el cambio del tiempo. Pero lo noto muchísimo. Depende del tiempo. Hay días que son más húmedos, hay días que son más ventosos. Sí. El viento va a tender a la madera. El viento da enojo. El viento da locura, da dolores de cabeza, es un poco luna llena el viento, ¿no? Como, como altera.
Pero esto ahora vamos a ver cuando Y termine las todo. tormentas y todo eso. Sí, Claro, todo eso altera. Pero eso vamos a ver porque hay toda una relación, ¿no? La humedad también tiene un vínculo, o sea, todo está vinculado. El calor, el frío, o sea, una cosa no está separada de otra, ¿no? Entonces hay veces que es el propio hígado que está alterado, pero hay veces que hay una debilidad en el agua, o hay veces que hay algo en la tierra, y esa tierra como controla esta agua, y esa agua está con mucha humedad, entonces no puede generar esta madera y así, ¿no? Empieza a ver como esas triangulaciones, que es lo que digo, el hombre tiende a ser más mental por la forma educativa y por lo que necesita hacer en esta sociedad, que tiene que estar, ahora que dicen lo de la igualdad y todo eso, pero de verdad que el hombre lleva mucho tiempo en esa posición de que salía a buscar tal y ¿no? Lo femenino y lo masculino, que también tienen identidades, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, esa búsqueda, hoy justo hablábamos, ¿no? De cómo a veces las personas son de una manera en el exterior y dentro de la casa de otra, ¿no? Y eso pasa mucho con el hombre, ¿no? Como que siente, claro, afuera es de una manera porque tiene que trabajar, tiene que generar ese dinero, y entonces tiene ese programa de que llega a la casa y la casa es propiedad de eso. Entonces ya no ve a los hijos, a su pareja como la persona que se enamoró, ¿no? Sino que inconscientemente lo ve como la propiedad, ¿no? Lo ve como algo que tiene que cuidar, y como lo cuida, en fin, se entremezcla todo, un montón de cosas que son muy básicas, que viene de la biología propia, de las manadas, ¿no? Cuando uno lo ve así, Así es, sí, sí, sí. es que está igual, ¿no? Sí, Es que sí, está sí, igual. Mi casa es así. Claro, Sí, sí. es eso. Y vos lo ves afuera, y lo ves afuera y decís, ¿qué le pasó a este señor? ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, pero nada. Entonces, eso son cosas que son importantes. Eso altera esa agua. Porque uno puede ser, al contrario, con las personas que vivís tendrías que ser no más amoroso, pero tendría que ser, o sea, sos la persona que, o sea, estás con la persona que elegiste vivir, ¿no? La decisión, yo me imagino, de ese corazón. Y tus hijos, bueno, ni hablar, personas que vienen bajo tu custodia. O sea, entonces me parecen muy raras esas patologías que tenemos, pero bueno, es por el estrés también, del desgaste también externo. Y afuera, bueno, sos de una manera, dentro de otra, con tus padres una, entonces con los amigos de otra, te volvés insoportable para vos mismo, ¿no? Entonces, que es natural que cambiemos, ¿no? Yo estoy dando una clase, soy de una manera, yo estoy con, ¿no? Pero bueno, dentro de eso mantengo una línea, ¿no? Una línea o un círculo, como quieran, pero, ¿no? Se entiende por dónde va la cosa. Ese fuego se quema, queda la ceniza, y esa ceniza se hace tierra, ¿vale? Entonces aparece el reino de la tierra. Que tenemos que estar, me encantó, esto está precioso. Muy tierra. La tierra, justamente hablábamos de que es el centro también, ¿no? Y va a corresponder justamente al estómago como entraña y al vaso páncreas. Esa es la relación. ¿Vale? El hígado, el yin es el vaso páncreas. El vaso páncreas es una unidad para la medicina china. Y ese vaso páncreas está asociado al estómago, que es la entraña, la energía yang, ¿vale? Y esa energía es la energía del centro. Y ese centro, así como a nivel psíquico, anímico, claro, a nivel patológico tiene que ver justamente con la preocupación, ¿no? Con la preocupación, la obsesión, con esa humedad en el cuerpo, ¿no? Como le doy vueltas a las cosas, ¿no? Tengo un pensamiento y está ahí, da vuelta, y 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 da vuelta. Entonces, esa humedad, que se relaciona con la humedad, justamente está ahí, está ahí, está ahí. Entonces, hay un resonador que me gusta mucho, que es para trabajar justamente el psiquismo de la Tierra, que se llama el asalto de la imaginación, es la traducción. Y yo creo que ese resonador resume muy bien cuál es la entidad sana. O sea, para los chinos dicen que es justamente esa reflexión, ¿no? O sea, la entidad es como por llamarlo de alguna manera, es la reflexión. ¿Qué significa la reflexión? Pero una reflexión de 3 segundos, dicen ellos. O sea, yo vengo, ¿no?
estoy en mi maxi, ¿tá? Voy a tomar una decisión en pos de esa alegría. Entonces voy a Aranjuez a hacer la formación de reflexología y me detengo, lo siento y lo suelto. ¿Vale? No me quedo, ay sí, pero lo hago lo de Maika, no, lo hago lo de Ana, o sí, o voy o no voy, porque al final dije que iba, o capaz que no voy, porque si voy, no, pero a ver, entonces, si el clima, hoy me fija el clima, ¿no? Y empezás, y que al final te cansás antes de venir, ¿no? Que ya viniste, ya estás agotado, y es que diste 14 veces el curso de reflexología en Aranjuez y no has ni ido, ¿no? Eso es lo que más nos pasa, como mentalmente hacemos cosas y ya después nos cansamos, ¿no? Porque no hay flexibilidad en las decisiones, porque nos ponemos obsesivos. Entonces, bueno, es la reflexión. Y por eso digo que el asalto de la imaginación me gusta, porque en ese espacio yo contemplo una situación, pero la observo, la respiro y la suelto. Si en ese momento viene algo, tiene que ser creativo, tiene que ser de la imaginación, tiene que ser como... Y justamente si yo me quedo dándole vueltas, me quedo ahí en el pensamiento, en la preocupación, genero esa humedad mental y bueno, y altera todo, ¿no? Y eso altera justamente el centro del cuerpo, ¿no? Justamente el estómago, el vaso, el páncreas, todo eso está relacionado con las preocupaciones, con la obsesión, con todas esas patologías. Entonces ahí nos queda la triangulación del centro, que es la tierra, el vaso estómago y justamente esa imaginación, esa reflexión o patológico justamente la preocupación. Pero ven que es energía, no es algo malo o bueno, es la misma energía que hace una cosa u otra. Entonces, eso. Perdona, la triangulación has dicho tierra, vaso, estómago y lo otro era. Y el psiquismo, la entidad que va a ser, sería la reflexión como sano, ¿no? Pero esa reflexión imaginativa, ¿no? Es una reflexión del instante, no es quedarse en algo dándole vueltas, ¿no? Es como dejarlo pasar, dejarlo que circule, porque justamente cuando les decía este movimiento, la tierra está haciendo, ¿no? El agua viene a la tierra y va a la madera, ¿no? Está como todo eso. ¿Por qué? Porque es el estómago y el vaso. El estómago y el vaso en el cuerpo, justamente el estómago es quien transforma toda esa energía y el vaso es quien la distribuye por el cuerpo. Son como los graneros del cuerpo, ¿no? Que donde almacenan esa alimentación. Sí. Sí. Me encanta que levantes la mano. Si yo hiciera una triangulación con estos tres elementos, el de arriba, ¿cuál sería? Ah, eso como tú quieras. Ah, como tú quieras, no Sí. hay una No, cosa. eso armátelo a tu gusto. Ah, vale, vale. Pero puedes poner... vale, sí. Eso es lo que estaba un poco intentando hacer la otra vez, como la génesis también de las estructuras. Pero yo pondría el elemento, como ¿no? El elemento, claro. El elemento del órgano y el psiquismo, por ejemplo. O sea que, por ejemplo, tierra sería ese elemento, sería la cúspide, digamos. Claro, por ejemplo, ¿no? Que eso genera el órgano, si lo hicieras así, y que genera el psiquismo. ¿Vale? Eso como un primer acercamiento, ¿no? Para que quede claro. Y es en esa tierra, dentro de la tierra, ya en su máxima contracción, porque si ven va de lo yin a lo yang y vuelve a lo yin, va al mineral, que el mineral justamente está dentro de esa tierra, se concentra, se concretiza, es su máximo yin, y va a corresponder a lo que nos queda, que es justamente el pulmón como órgano y el intestino grueso como entraña. El psiquismo, o sea, la entidad que nos muestra el pulmón, es muy bonita porque tiene que ver con la virtud del ser. ¿Qué significa la virtud? Es eso que uno hace por propia, lo que le decía, ¿no? Yo me dedico a las terapias, pero no porque dije voy a ser terapeuta, porque me gusta explorar todos estos mundos y termina siendo eso, ¿no? Entonces son esas cosas que uno hace, que se le pasa el tiempo, que le gusta. En los niños se ve muy claro, ¿no? Es como son muy virtuosos, pero siempre hay algo o que le gusta bailar, o que le gusta pintar, o que le gusta, no, que parece que le gusta hacer ejercicio, o que le gusta el deporte, no sé, como
siempre va por el arte. Eso es muy interesante de ver, que las virtudes siempre tienen que ver con el arte. El arte de todo, ¿no? El arte de pintar, el arte de barrer, el arte de cocinar, el arte de las palabras, de la poesía, o sea, de lo que sea, ¿no? El arte al final es refinar lo que uno hace, ¿no? Al final es eso, es como, me acuerdo siempre de los japoneses con el té, ¿no? El ritual que tienen del té. Como que yo siento que esas culturas que llegan a una cúspide de tanta organización y tan antigua, que a lo que se dedican no es a seguir haciendo cosas nuevas. Bueno, ahora sí porque está el mundo globalizado, pero en su tiempo era como, bueno, ya hacemos esto, y esto está tan bien hecho, y esto está tan bien hecho, que ahora que hacemos, bueno, seguir perfeccionando lo que hacemos. Entonces tomamos el té ya cada vez más pulcro, ¿no? Es como, entonces son esas ceremonias de sigo haciendo lo mismo, pero cada vez lo hago mejor. Pero no por obsesión, porque tiene que ser así, sino por una belleza, por un gusto, por un arte de hacer, ¿no? Y esa virtud tiene algo muy interesante que se llama el recuerdo del futuro. También esta entidad tiene que ver con el recuerdo. ¿Qué significa el recuerdo del futuro? El recuerdo del futuro es como hacia donde uno va. O sea, es esa sensación de recordar hacia dónde vamos. El espacio y el tiempo, como, bueno, no sé si lo saben o no, pero si no lo saben, sépanlo ahora, que es una ilusión. Nosotros vivimos en un presente que está conectado a muchas líneas de tiempo, ¿no? Que nosotros llamamos pasado a algo y futuro a otra cosa, pero eso en realidad es como las películas, ¿no? Los fotogramas, que la película vos la venís viendo acá, pero el fotograma del futuro está ahí, de una u otra manera está ahí y generalmente con muchas variables, ¿no? O sea, es como el presente y el abanico, ¿no? Es como así lo siento yo. Y nosotros vamos eligiendo cositas, si hago esto, o bueno, en fin, ¿no? Que no sé si lo elijo o no, o, bueno, en fin, ya entramos en cosas. Pero ese recuerdo, lo importante que sepan, es que el recuerdo del futuro siempre tiene una sensación, ¿vale? Para saber que es un recuerdo y no es algo, porque tenemos como esa proyección también, ¿no? O sea, yo voy a proyectar algo, como que lo voy a hacer en el futuro. Pero en realidad a veces cuando proyectamos alejamos las cosas. Pues decimos, cuando yo sea tal cosa voy a hacer tal otra, ¿no? Y eso pasa mucho. Cuando yo me retire del trabajo y me jubile y tal, voy ahora sí a disfrutar de la... Bueno, eso es terrible, ¿no? Porque te jubilás y te da algo y en fin. Entonces, ese recuerdo del futuro tiene una sensación de que uno recuerda que va hacia ese lugar, ¿vale? Es como, no es una proyección, es algo que viene, es al revés, es como que esa energía viene para recordarnos cuál es el camino, ¿no? O sea, cuál es el camino, Maxi, de que estás en España ahora, ¿por qué viniste? ¿No? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Qué era aquello que habías visto que te motivó a moverte? ¿No? Eso es el recuerdo del futuro, que es como esa inspiración que tiene que ver con los pulmones, como Mike hacía el gesto recién, es la inspiración, ¿no? Como, hoy me levanté y me inspiraron con esto, ¿no? Que recuerdo hacia dónde estoy yendo, ¿no? Muchas veces no estamos aprendiendo algo, estamos recordando algo, ¿vale? Entonces eso tiene que ver con esa entidad del pulmón, que por el contrario, en lo patológico, se transforma en melancolía, en esa angustia, ¿no? Toda esa pesadumbre. Y es la melancolía que es justamente lo contrario, es ese peso de lo que fue en algún momento, ¿no? O lo que fue o lo que no pudo ser. Cualquiera de las dos me sirve igual de cadena para engancharme y arrastrarlo, como, yo hubiera querido tal cosa, ¿no? Entonces, eso es importante de un ejercicio bonito, es sentarse meditando o así como estoy o en este mismo momento, y esas cosas que nos quedan de pasado, de melancolía, como que están ahí, ponerlas adelante, ¿no? Como si fuera una constelación, como que está ahí atrás, ¿no? Porque la melancolía a que parece que está atrás, ¿no? Como que la arrastra uno, ¿no? Ese pesar que a veces no te deja respirar la vida, no te deja ver, no te deja escuchar lo que está sucediendo, básicamente no te deja estar en coherencia. Entonces un ejercicio bonito, que me acuerdo que hicimos una vez en Chikung, era poner esos recuerdos
¿no? Melancólicos, que están ahí, que pesan, adelante. Y respirarlos como algo que, bueno, están ahí atrás, pero los pongo adelante y digo, yo quería tal cosa. Bueno, si quería tal cosa, lo voy a hacer ahora. Entonces, ver qué tan real es el recuerdo. Porque muchas veces pensamos que queremos tal cosa y nunca lo hemos hecho, entonces no sabemos si queremos eso o no. Entonces, una vez que lo pones enfrente y lo respirás, te pueden dar ganas de hacerlo, porque eso también es una ilusión, lo que digo, el tiempo, no hay momento para las cosas, no hay mejor momento que el que te das cuenta que lo querés hacer y te pones a hacerlo, o sea, es que no hay nada que te lo limite, excepto un pensamiento, ¿vale? Entonces, evidentemente hay cosas que sí, que ya no hay que, pero entonces ahí te das cuenta que es una ilusión, porque si no sucedió, es por algo. Pero lo importante es respirarlo adelante nuestro, no atrás, porque ahí lo transformamos y se transforma en otra cosa. Como hubiera querido tener un hijo y no tuvo un hijo, ¿vale? Hay niños que se pueden adoptar, hay un montón de formas de ser madre, de padre, ¿no? O sea, como transformar, ¿no? Te digo ese ejemplo porque pasa mucho en consulta que ahora vienen cada vez más mujeres con eso, 40 y algo de años, que no es que quiero ser madre y tal, y están con la fecundación, claro, y el cuerpo puede hacerlo, pero está un poco justo, porque hay algo biológico que ya no. Entonces al final eso a veces se complejiza, ¿no? Aparte de que ya tenés un adolescente, después tenés 60 años, y yo me imagino, la otra vez tenía una persona que me decía que estoy con la menopausia, y mi hijo está con la adolescencia, dice, y yo no sé, es que esto no combina, es que esto no combina. Claro, uno no, uno con su menstruación y la otra con la menopausia. O sea, bueno, vamos, o sea, que falta algo entre medio, ¿no? En fin, para reírse y para... Entonces tenemos el metal y la Una triangulación. pregunta, Sí, ¿la apatía dónde la meterías? ¿En el fuego o en el metal? La apatía. La apatía... Vale, sí, la apatía es como una especie de ansiedad, ¿no? Son como licuados de cosas. Yo lo podría poner en el metal, pero tiene tintes de varias cosas la apatía, porque tiene tintes de fuego, tiene tintes de tierra, Por no tomar una decisión. tiene tintes de madera. Es que una apatía es un estado general, ¿no? Es como una ansiedad, no es propiamente a veces del fuego, ¿no? Sí, una euforia es más del fuego, pero son palabras, ¿no? Para definir estados, pero son estados, son sentires, ¿no? Nosotros acá estamos mencionando como emociones más primarias, que se licúan y se hacen licuados de apatía, ¿no? Una apatía es como ya estar, eso, como distante, como que no, como que no. Es un hecho que necesita buscar la causa. Sí, y no estás conectando con la vida, básicamente, ¿no? ¿No? Es como que no estás conectando con lo que te rodea, ni con tu interior, porque es que no, como que quedas ahí, ¿no? Como en un núcleo apático. Entonces yo creo que tiene como una pizca de todo, se bate y te tomas un trago de apatía y ahí quedás, que también es un recurso en esta sociedad, ¿no? De, necesito espacio, distancia, no me toquen, no me miren, como decía un primo mío cuando era chico, se enojaba, no me toquen, no me miren, no me diga. Se ponía así, ¿no? Como pobrecito también, ¿no? Como se sentía agobiado. Claro, yo tengo un adolescente ahora de 17 años que igual no tiene riñón. A partir de ahí, riñón porque es el origen, ¿no? Y a partir de ahí igual ya te lleva hacia la tierra o te lleva hacia el pulmón o te lleva, pero de momento como tratamiento, riñón. Sí. El otro día... Etimológicamente pone que apatía es falta de sentimiento. Falta de, claro. Falta de origen, falta de... Sí, es como un licuado. Sentido. O sea, sí, es falta de sentimiento, pero no, porque sí, está bien la palabra, porque es la sensación, ¿no? Es como que no conectás con nada, como una falta de energía vital, ¿no? Entonces ahí tenés el riñón también. Porque al final, la vida es como...
su naturaleza es conectiva, ¿no? Está interconectada. Entonces, cuando estamos apáticos, yo creo que hay una falta de energía global. Esa es la sensación que me da. Porque naturalmente nosotros conectamos con los seres, ¿no? Por ejemplo, en muchas tradiciones se habla de la energía sexual, como en la medicina china es la energía sensible. Es la energía sensible, claro, que no es el acto sexual, que es esto, una charla, una poesía, un cuadro, todo es creatividad, una charla, o sea, todo lo que hagamos, cómo cocino, cómo me levanto, cómo miro a alguien, todo eso es energía, energía que está en constante movimiento. Esto es una energía sensible, sexual, como muy aterrizada, pero de ese soplo que nos crea, que nos recrea. Entonces, cuando falta esa esencia, ¿no? Por eso la sexualidad sagrada y ese cuidado de la energía, ¿no? Sobre todo, bueno, que la energía sexual hoy está como está, que también es parte del desequilibrio del mundo, ¿no? Esa falta de conciencia que no es, como digo, el acto sexual de un hombre y una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Es simplemente esa energía vital que nos conecta con todo. Y eso, naturalmente, cuando estamos apáticos, estamos justamente desconectados del sentimiento, ¿no? Sí, la raíz dice falta de energía, precisamente. Falta de energía. ¿Sí? Maika, Así es. un vasito de agua, por favor. Claro, falta de energía, ¿no? Es que yo las cosas que explico así es porque cuando las he vivido conmigo, ¿no? Y me he dado cuenta y digo, mira esto. Porque después naturalmente pasa un día, dos, y naturalmente empezás como a conectar de vuelta, ¿no? Entonces por algún motivo te puedes haber quedado sin energía. Eso, de repente tenés un trabajo que estás muy expuesto al público, 8 horas todos los días. O sea, de repente, claro, estás apático y sí. Sería, es todo ¿No un sería arte. más relacionado con el agua? Y parece que sí. Sí, ¿no? Al final todo es el agua. Es lo que decía al principio, ¿no? Todo está en el miedo eso. Entonces, voy a esperar a Maika porque esto es para Maika. No, que eso tiene que quedar se me grabado. olvidó. Entonces, para cerrar el circuito, el metal justamente va a generar el agua. El agua, cuando se encuentra en las cavernas, en las piedras, a mí me ha tocado, la tierra de Uruguay es muy de amatista, también se abren, a veces tienen agua dentro, ¿no? Los manantiales. Se dice que el agua, justamente, el mineral, es quien vuelve a reunir esa agua y es de donde vuelve a brotar, ¿no? Esa relación del agua en el mineral. Podemos hablar ya de los meteoritos y esa agua que supuestamente viene y da vida. Bueno, en fin, ahí hay muchas cábalas. Pero ese mineral y en esa contracción va a aparecer esa agua nuevamente. Y este vínculo, hay algo muy bonito que va con lo de la responsabilidad, ¿no? Cuando hablábamos de la responsabilidad va en dirección justamente a lo que hablábamos del metal, que es la virtud del ser, ¿vale? Esa es la responsabilidad nuestra, con nuestra virtud. De eso se nutre el agua, de la virtud, de lo que nosotros hagamos. Nosotros, igual aunque trabajemos de cosas que no nos gusten o lo que sea, siempre tenemos que dejarnos un huequito para eso que nos gusta, lo que sea. Y si no sabemos, buscarlo, recordarlo sobre todo, porque no lo vamos a saber, ¿no? Y volver a la lectura, a la fantasía, a la escritura. No sé, hay que dar espacio a eso, porque ese espacio va a hacer que todo se transforme después, que se transforme ese trabajo, que se transforme, ¿no? Porque nos renovamos ahí. Sí, decime. Has dicho que el metal se nutre del agua. El metal nutre al agua. El metal Esto es nutre un al ciclo agua. de generación. El agua a la madera al fuego, tierra, la tierra al metal y el metal al agua, ¿vale? Entonces, ese es el circuito. Y ahí cierra el circuito, que es un circuito de generación. Después lo otro que va a hacer, que ya es un poco más complejo, pero se los voy a decir, es que esto genera, pero esto también se regula para ser eterno, para tener ese ciclo. Entonces, esta agua va a regular ese fuego, ¿no? Esa identidad va a hacer que ese fuego no se me ponga eufórico, que mantenga ese fuego equilibrado. Ese fuego regula el metal,
quien lo funde, ¿no? El metal regula la madera, ¿no? Es quien corta la madera. Cuando nosotros nos enojamos, por ejemplo, y hacemos este gesto, ahí está actuando ese metal, ese pulmón sobre el hígado, ¿no? La respiración. Y la madera, justamente con las raíces que se mete a la tierra, va a hacer que esa humedad no se estanque. Entonces, también importante las decisiones para las preocupaciones, a veces hay que tomar decisiones, y aunque no sepamos y nos equivoquemos, no pasa nada. Bueno, no sé, pero voy por ahí, a lo torpe, ¿no? Pero por lo menos muevo ese pensamiento de si lo hago o no lo hago. Lo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, bueno, hago una y ya, ¿no? Una forma muy, muy bonita de recordarlo es siempre la estrella de 5 puntas, ¿no? Ujú. Que ya está en la geometría otra vez. Sí. Que es, o sea, y se tira y vuelve. Claro. Sí, esto es así, O sea, ¿no? ponerlo Acá, así, acá, eso acá, es. acá y acá. Y vuelve. Ahí está en A mí el me ayudó manual que les di, lo esa tienen idea. el dibujito, lo pueden hacer también. Y Pero luego, básico, sí. o sea que también para mover la obsesión, o sea, el tema del movimiento, ¿no? De la madera. Claro. O sea que cuando uno está ahí como muy mental, el hecho de mover el pecho, mover las articulaciones, eso, pues hace que eso que está ahí estancado de alguna manera se mueva. Sí, yo tengo un Por amigo eso, que ¿no? para eso se giraba 3 veces en círculo. Yo suelo hacerla andando Ah. la estrella de 5 puntas. Ah, sí. Ahí está. Según está en la antroposofía, empiezas y ahí vas caminando y vuelves otra vez. Luego os la enseño cómo Vale, me regalarlo. gusta, me gusta porque eso genera, eso es cambiar, ¿no? ¿Cómo cambiar? Es tomar una decisión. Por eso digo, aunque sea torpe, algo, ¿no? Y eso sale del estado mental. Aplaudir, no sé, algo que te distraiga, que saques de ahí, te pones a hacer, te das un baño, girás al círculo, salís a caminar. Importantísimo. Entonces, esto básicamente es como lo primero que quería que entiendan, ¿no? Ahora, a partir de que ustedes han visto esta relación anímica, orgánica y del elemento, lo traducimos a un paciente, a una persona, a nosotros mismos, ¿no? Me imagino que cosas que he dicho le habrá ido resonando a cada uno. Se acuerdan de personas, se acuerdan de alguien, de uno mismo. Esto es muy así, ¿no? Y es bueno, por eso es bueno, y lo que digo de practicar, porque para mí es más fácil que ustedes agarren un paciente, una persona, practiquen y le genere dudas, ¿no? Esa es la idea. Entonces me puedan preguntar cosas o incluso hagan cábalas, ¿no? Como decir, pero si esta persona tal y cual, y yo me di cuenta, esto puede ser así, ¿no? Y ustedes mismos pueden pensar también, porque es un sistema de ver, ¿no? Y esto funciona en simultáneo, no es una cosa y otra separada. Entonces, a esto lo que le vamos a agregar son cositas que son importantes, como 3 cositas más, y se las digo así, eso lo tienen anotado igual, y está grabado, lo pueden volver a ver, que el agua se va a relacionar justamente con los huesos. Eso es importante, porque van a venir personas con huesos. Entonces, justamente el riñón y la vejiga tienen esa relación directa. Pero hablamos que quien nutre el agua es el metal. Entonces eso hay que tenerlo presente. Muchas veces hay que actuar también, o sea, con el tratamiento que vimos vamos a actuar sobre todo esto. Entonces, sí o sí, el paciente va a mejorar. Y el cuerpo es inteligente y se va a acomodar y va a mandar energía donde tenga que mandar y tal, y todos contentos. El cuerpo contento, nosotros contentos, el paciente contento y así todos bien. Pero podemos entender también a veces los mecanismos que suceden. Entonces, tenemos justamente que el agua tiene que ver con los huesos, ¿no? Se manifiesta en los oídos. Eso es importante también, temas de oídos. Hay una deficiencia en el agua, ¿no? ¿Vale? Y una tercera cosa, estoy pensando qué tercera cosa le digo, el sabor salado, por ejemplo. Es que todas son importantes, estoy pensando, porque tiene el frío tiene que ver con el riñón, pero eso lo tienen ahí también, lo pueden ver. ¿Qué significa lo del sabor y el órgano?
En la génesis, como lo van a ver en el cuadrito, se los puse por orden, de orientación, el color, ¿no? Y eso del color también lo pueden utilizar en los pies, si el pie está muy amarillo, si está muy blanco, ¿no? Y también las energías celestes que se llaman, como el frío, el viento, el calor, la humedad, la sequedad. Esas cosas se ven si el pie es seco, si es húmedo, si es... El color se ve, si es muy rojizo, si es muy amarillo, ¿no? Y así cada cosa, ¿vale? O sea, son cositas que ustedes las pueden ir incorporando poco a poco, las vamos a ir viendo así, con personas, ¿no? Que tiene el pie seco, vale, eso puede tener que ver con el metal. ¿Y qué tal el pulmón? No le dolía, pero le dolía el estómago del vaso. Bueno, el estómago del vaso es quien nutre el pulmón, ¿no? Empezamos como a hacer esas cábalas y nada, y vamos haciendo un cuadro y vamos viendo cómo la persona también se va sintiendo. Esa es la idea de esto. Pero es importante que sepan que el agua está relacionada con los huesos, y iba a hablar del salado y me fui por cualquier lado, que el salado, justamente lo que dice en la Génesis, es que el salado crea el órgano, o sea, el sabor crea el órgano. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay personas que están como muy inapetentes, que no pueden ya comer mucho, que todo les cae mal, una rueda de sabores, tenemos el salado, el ácido, el amargo, el dulce o el insípido y el picante. Son justamente los sabores. Pero estamos hablando de un sabor, de sentir el sabor simplemente, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estamos en otoño, que tiene que ver con el pulmón, tiene que ver, ¿no? Y es el sabor picante. Entonces hay personas que, por ejemplo, tienen temas de pulmón, que unas pizquitas de picante en la mañana les puede venir muy bien. Porque ese sabor lo que va a hacer es activar la energética del pulmón. ¿Vale? Esa es la idea. Pero no es comerse como en México, así. Un chile Tres entero. tacos enchilados, así, no. Una pizca, es. Siento el sabor y uno ya es como que siente que se activa algo adentro, ¿no? Entonces eso. Entonces los huesos, el sabor salado, acá el frío, después tenemos acá en la madera, justamente el viento, que hablaba, ¿no? Ese viento que molesta, que nos da esas contracturas, que nos da esos estados de enojo, el ácido, como decía el sabor, y importante, los tendones. Es quien rige todos los tendones, todo el movimiento corporal, ¿no? Entonces, hueso y tendón ya tenemos ahí, cosa muy importante a trabajar. Entonces, por eso para mí es importante esto, porque nos podemos poner a estudiar todos los mapas de reflexología, todos los músculos, todo lo tal, o podemos saber que el hígado va a ejercer sobre la buena salud del movimiento. Entonces, trabajamos en el hígado y la vesícula, sabemos que ese ciclismo va a mejorar y por tanto ese estado estructural también, ¿vale? Aquí en el fuego tiene el sabor amargo, ¿no? Tiene que ver con la circulación, con todos los temas circulatorios, va a regir el corazoncito. A fuego es amargo, ¿no? Sí, amargo, ¿no? Y tiene ahí, evidentemente está asociado con el riñón también, ¿no? Los temas de circulación. El amargo, la circulación, tiene que ver con el calor, ¿no? El fuego, es el verano. Pero así como que quede, ¿no? Ese sabor amargo. Y también justamente la circulación sobre todo. Y claro, el exceso de sabor, mucho amargo, daña el órgano también, ¿no? Así como mucho salado va a dañar justamente al riñón, ¿no? Eso lo saben, que es lo que te mandan a tener las presiones, que no está bien del todo, porque en realidad la sal la necesitamos, capaz que reducir, o consumir sal que sea sal, ¿no? Que no sean estas sales iodadas que no es, que es como esto que se llama, ¿qué es lo que tiene la sal? El cloruro es sodio, puro sodio y... O sea que bueno, que está, ¿tú sabes qué es lo que tiene? No. Sí. Cloruro de sodio, eso, que es lo que da el sabor salado, ¿no? Pero en realidad las sales... Mineral. Claro, son muchos minerales. Sodio, sí, claro. Eso, cloruro de sodio, no me salía la palabra. Y en realidad eso, la sal de mar lo que tiene muchos minerales, no tiene solo eso, ¿no? Vale. Entonces la tierra, hablamos que es la humedad, tiene esa humedad. Entonces daña,
o sea, si tomo sal daña al corazón, o sea, daña a ¿Al los riñón? siguientes. Sí, o ¿No? sea, no, en realidad va al riñón. Ujú. Como origen va al riñón, pero termina alterando la circulación, porque es quien regula. ¿Vale? Eso pasa. Vale, sí. Esto es más complejo, por eso no quiero entrar mucho. Ujú. Pero el amargo lo mismo, pasa igual, lo mismo pasa con el metal. En fin, que todo el proceso de regulación Y yo es... con eso me lío. ¿Eh? Que con eso, o sea, que con eso me lío, ¿sabes? Que nunca, lo de los sabores nunca me entero. Sí, es que yo lo explico así, la relación, como si fuera vibratoriamente qué relación tiene. Pero esto como todo es un entramado. Entonces, cuando por ejemplo, las presiones arteriales, vos decís, bueno, es circulación, ¿vale? Circulación. Sí, pero la presión arterial termina dañando también el riñón, ¿no? Entonces como que se invierte. Esto está todo interconectado. Entonces se invierte esa relación circulatoria-fuego y también lo mismo pasa con el sabor salado que termina alterando la circulación, pero en el exceso, ¿no? Entonces sacan y así va, ¿no? Pero Lo si mismo tomo mucho amargo, por ejemplo, daña el metal. podría, sí, porque estás exacerbando mucho el fuego y es quien Vale. controla, quien regula este metal. Pero eso siempre y cuando esto esté débil también. Depende de se la estación. debería de tomar o no, porque como antes has dicho que tomar un poco de picante Sí, un poco. ayudaría al pulmón. Un poco. Mucho Entonces- picante daña el pulmón. Eso es, o sea que es bueno, o sea, igual como el amargo, sería bueno tomar algo amargo, pero no mucho. Exactamente. Hay una frase que dice, todo en exceso es malo y en defecto Sí. también es buscar el equilibrio, que es lo que tiende a ofrecer. Sí, pero que al final para regular ese órgano es bueno tomar un poco, no mucho, pero Claro. bueno. O sea, no elegir, no tomar nada. No. No, siempre es bueno. La rueda de los sabores, esa es muy bonita. Yo la he tenido en casa y tengo potecitos chiquititos y uno con sal, otro con limón, otro con un poco de amargo, un poquito de café, por ejemplo, un poco de miel, unas pizcas de picante. Y antes de desayunar, antes de ingerir, una de cada una en el orden. Sal, tal, haces el ciclo de generación y ves cómo tu cuerpo recibe los sabores. Y te das cuenta que es lo que más te da apetencia. Hay veces que no te dan ganas de comer nada, hay veces que te dan, ay, me comería algo más dulce, ay, tomaría algo amargo, ¿no? Entonces esta sociedad está muy en lo dulce, ¿no? Entonces Sí. el exceso de dulce genera ¿qué? Humedad, y la humedad genera ¿qué? Preocupación, obsesiones y todo eso, ¿no? Entonces esa humedad también altera esto, porque como lo regula, este exceso de humedad justamente va y afecta al riñón, ¿no? Entonces esa es la relación que ya se vuelve un poco más compleja, porque cuando yo lo estoy explicando de una manera muy ya filtrada, pero cuando lees los textos del Zhou Wen y el Ding Shu, pues sí, pero no era que la sal era del riñón, y en un capítulo te dice una cosa, en otro te dice otra, y te marea, y en realidad no, es lo mismo, nada más que te está explicando las dinámicas. Hay una dinámica de generación y una dinámica interna, ¿no? Los órganos generan así. Entonces la energía en el cuerpo siempre tiende a ir hacia las entrañas, hacia afuera, para eliminarse, lo que sea, cualquier patología. Ya cuando se vuelve interna, del ciclo Qi, es más compleja de tratar. Todo lo que sea yin es más complejo de tratar, porque se cronifica, porque está más interno, ¿no? Así se traduce todo, en realidad. Entonces eso es importante a la hora de tratarlo, ¿no? La cronicidad. Pero bueno, también se puede aplicar que si hay una alteración del pulmón, podemos ir a trabajar más en el intestino grueso, porque es su acoplado. Entonces esa salud del acoplado mejora. Muchas veces ¿no? Es como ese Tao. Esto está afectado, eso que está afectado lo dejo quieto y trabajo sobre lo que está bien. Tengo alteración en el estómago, me voy al vaso, ¿no? Y así, ¿vale? Es como, o trabajo sobre la madera. Pero lo que tiene de lindo la reflexología, que el propio pie nos dice qué es lo que está afectado y qué es lo que necesita depurar. Entonces nosotros con la presión que aprendimos vamos a hacer eso. Todo esto es para jugar a entender más cosas y poder seguir caminando. Estamos abriendo una puerta, esto lo digo siempre, ¿no? O sea, abrimos la puerta y a partir de acá tenemos una linterna, un mapita
y hay que caminar, ¿no? Y a más caminemos, más podemos incorporarlo. Y yo sigo, cada vez que lo explico, me hacen alguna pregunta o, ¿no? Me gusta ir a los textos antiguos para ver de dónde viene realmente, ¿no? Dime. Has dicho que el exceso de dulce deriva en la humedad o algo así. El dulce genera humedad. Genera humedad, que es la preocupación. Sí, eso, muy bien, como asociando. Entonces, esa humedad, tierra, tiene que ver con la carne, con todo lo que es cuerpo, ya, con lo conformado de la tierra. Entonces, bueno, todos los temas del tejido conjuntivo, todo lo que une, la humedad del cuerpo. La humedad es muy buena en el cuerpo, es lo que hace que una cosa pase a otra, pero el exceso, como todo, o la deficiencia, hace, no es lo que dijo Maika, ¿no? Muy bien, eso resume todo. Lo del exceso o lo de la... Claro. Todo en exceso. Todo en exceso es malo y en defecto también. Lo que hay que buscar es el tipo. Eso, la poeta. Entonces, el metal es la piel, tiene que ver relación con la piel. Importante de saber también. Es la sequedad. Tiene que ver con el otoño, como dijimos. Entonces eso, todos los temas de sequedad, todo lo que es piel, en primera medida se relaciona con el pulmón, ¿vale? Y ahí tienen eso, hay un montón de data con un paciente. Ay, que no dije que la madera tiene que ver con los ojos, el corazón con el olfato. Eso lo tienen igual, ¿eh? Ah, vale. Lo tienen todo. Vale. Pero si quieren anotarlo, pueden escribirlo. Yo cuando hice el curso con Maxi, monté una mesita de estación con esta imagen. Ah, sí. Sí. Y me acuerdo que cortaba un corazón, lo ponía en el corazón. Un poquito de sal, un poquito de... Ajá. ¿Sabes? Y lo tuve un tiempo para que se me quedara como visión. Eso es Sí, también porque- otra estrategia sí, para sí, sí. jugar a necesito que se me quede, ¿no? Mm. Y cada vez que te acordabas de algo es, entonces aquí era el músculo, ¿no? Mm. Ahí era el ojito, ¿no? Los ojos, ¿cómo lo pones? Venga, donde corresponden. Eso es una forma de jugar y de que gente, yo soy muy visual y muy de sentir, ¿no? El olfato, les decía, esto tiene que ver con el gusto. O sea, con el gustar. Esto también es como los sabores, esto se entremezcla todo, pero... Y esto tiene que ver con el contacto, con los 5 del tacto, ¿no? Y punto. Porque podríamos seguir, evidentemente, pero vamos a ir hasta ahí, que eso ya es todo un camino largo.